Hola amigos, hoy día nosotros vamos a hablar sobre la fe que triunfa sobre las crisis. La fe que triunfa sobre la crisis. Nosotros sabemos que los momentos de crisis son momentos que prueban nuestras convicciones, nuestros valores. Y por lo tanto, cuando enfrentamos un momento de dificultad, de desesperación, nuestras convicciones más profundas son puestas a prueba. Y por lo tanto, encontramos en los momentos de crisis nuestras mayores dificultades en cuanto a nuestras creencias. Es aquí, en ese texto que vamos a estudiar hoy día, un ejemplo de la enseñanza de Jesús para nosotros sobre cómo tener una fe que soporta y sobrevive y más que triunfa sobre las crisis. Ese texto es el texto que está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, de los versículos 14 al 29, que dice lo siguiente. Acompáñenme en esa lectura en la Nueva Versión Internacional. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió el espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Qué interesantísimo ese texto, ¿no? Ese texto nos ayuda a entender un poco cómo podemos construir una fe que vence a las dificultades, que triunfa sobre las crisis. El contexto aquí es de Jesús volviendo del monte de la transfiguración, donde había estado con 3 de sus discípulos, dejando otros 9. Cuando vuelve se encuentra con que ellos estaban ahí en una crisis porque habían tratado de expulsar el demonio de un niño y no fueron capaces, y ahora discutían con los maestros de la ley y más encima estaba la multitud ahí. El punto es que Jesús llega y ve primeramente la falencia de los discípulos, luego el sufrimiento del padre con este niño que ya por mucho tiempo estaba en esa situación. La preocupación de Jesús por el niño que se verifica en esa historia es evidente. Y no solamente se preocupa por el niño, sino que lo sana, lo salva y lo libra de este espíritu maligno. Y con todo ese evento, Jesús lo que nos quiere apuntar es la importancia de una fe que triunfa sobre las crisis. ¿Y cómo es esta fe que triunfa sobre la crisis? 3 elementos que encontramos en ese texto que nos ayudan a entender cómo es esta fe. El primer elemento es que una fe que triunfa sobre la crisis es una fe alimentada por la oración. Fíjense que la pregunta primera que vemos aquí en ese texto es ¿por qué fallaron los discípulos en expulsar ese espíritu maligno?
Quizás ellos estaban muy confiados de sus poderes, de su experiencia anterior que ellos habían tenido, porque ya habían expulsado demonios, sanado personas, predicado el Evangelio. Quizás sería esto, ¿no? Quizás sería una falta de dependencia de Dios. Quizás no tenían una fe tan convicta, tan firme en el poder de Jesús como que para confiar plenamente en esto. El punto es que ellos no sabían por qué fallaron. Y por eso le preguntan a Jesús. Y Jesús les responde. El problema aquí fue falta de oración. La fe de los discípulos era una fe todavía frágil, que necesitaba ser fortalecida, que necesitaba de mayor consagración para que ellos efectivamente crecieran en Dios y para que pudieran demostrar una verdadera y real dependencia de Dios. Ante las exigencias graves de las crisis, necesitaremos de mayores recursos. Y solo obtendremos esos recursos a través de una vida de oración, de búsqueda, de dependencia de Dios. Hay abundante recurso en la gracia de Dios y que nosotros solo encontramos estos recursos a través de la oración. Muchas de las herramientas que necesitamos para vencer a las crisis solo pueden ser encontradas a través de la oración. Porque ¿qué es lo que es la oración? Es una postura de dependencia ante Dios. Es una postura de confianza en el poder de Dios. Es una postura de sumisión a la voluntad y al plan de Dios. Así que la fe que triunfa sobre la crisis es una fe que se sabe dependiente de Dios constantemente, que depende del poder de Dios y que por eso ora. Por lo tanto, la fe que triunfa sobre las crisis, primeramente es una fe alimentada por la oración, pero también una fe que triunfa sobre las crisis es una fe que descansa en el cuidado de Jesús. Fíjate el sufrimiento del padre de este niño aquí en el texto, que es relatado con una riqueza de detalles por Marcos. Ese niño era probablemente su hijo único, como vemos en los textos paralelos de Mateo y Lucas. Un espíritu maligno se había apoderado de él desde hace ya muchos años y que provocaba en este niño verdaderos ataques epilépticos, graves ataques epilépticos. Aquí vemos también que además ese espíritu le producía sordez y le dejaba mudo. Entonces era un espíritu sordo, como dijo acá, y mudo. También lo echaba al agua o al fuego en varias ocasiones tratando de matar al niño. Y eso ya venía desde hace varios años, como vemos en el texto. Jesús entonces demuestra un real interés por el niño, porque cuando los discípulos están ahí en esa complicación, el padre le explica la situación, Jesús entonces pide que le llamen al muchacho y toma un momento de conversar con el padre del niño, preguntando ¿desde cuándo hace eso? ¿O desde cuándo pasa eso? La pregunta no es porque Jesús no sabía, por su ignorancia, no, la pregunta es para dejar en evidencia lo tanto que Jesús se preocupaba por la historia de este muchacho, cómo le dolía ver todo eso. Y también para mostrar qué grande sería el impacto que él provocaría en ese instante. Así que Jesús revela su cuidado personal, mostrando que su preocupación no era en que él luciérase a sí mismo como el gran salvador del niño en ese caso, aún siendo el gran salvador. El punto no era él, el punto era mostrar cómo él se preocupaba del niño. Él también revela su disponibilidad en servir al niño y al padre en ese momento. Y destacar el impacto que provocaría la sanidad del niño. Desde hace muchos años vivía así, pero ahora esa historia de dominación, de sufrimiento, se termina. Dios no es una máquina. Dios demanda de nosotros una relación. ¿Por qué? Porque Él se preocupa con nosotros. La fe en Dios no es un proceso automático en lo que yo pongo una moneda y ¡pum! Funciona. Dios se preocupa con nosotros y lo hace evidente a la luz de su cuidado constante. Él nos cuida personalmente, nombre y apellido. No somos un número, no somos uno en la multitud. Él se preocupa con nosotros, se preocupa con nuestra historia, nos escucha, ve nuestro sufrimiento.
Dios quiere que veamos también el tamaño de nuestra perdición, el tamaño de nuestro sufrimiento, el tamaño de nuestro dolor, para que entendamos el tamaño del libramiento que Él nos dará, el tamaño de la gracia con la cual Él nos brinda. Dios cuida a su pueblo. Y una fe que descanse del cuidado de Jesús se goza de su presencia en medio del sufrimiento. Esa es la fe que triunfa sobre la crisis. La fe que se permite ser cuidada por Jesús. Que confíe y descanse del cuidado de Jesús. Él se preocupa de mí. Él me ve. Él me escucha. Él me entiende. Él me ama. Por lo tanto, vemos así que la fe que triunfa sobre la crisis es una fe alimentada por la oración. También una fe que triunfa sobre la crisis es una fe que descansa en el cuidado de Jesús. Pero por fin una fe que triunfa sobre la crisis es una fe que confía en el poder de Jesús. Porque Jesús no demostró solamente preocupación por el niño, sino que Él va y lo libra. En un momento el Padre dijo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y Jesús le pregunta, ¿cómo que si puedes? Todo es posible que cree. El Padre suplica a Jesús. Y queda en evidencia entonces su fe imperfecta. Quizás nosotros también con una fe imperfecta hemos fallado en reconocer esta imperfección. Pero queda en evidencia acá la fe imperfecta de este Padre y que Jesús le ayuda a fortalecerse. La experiencia de los discípulos y la presión de los maestros de la ley refuerzan entonces esa duda que tenía el Padre, pero Jesús aquí llama al Padre a repensar su fe. Jesús cuestiona de una forma tan amable que lo pone de una forma incluso positiva. Dice, todo es posible al que cree. Esa frase ya fue utilizada muchas veces fuera de contexto para decir cosas absurdas. Debe ser entendida aquí en ese texto. Lo que Jesús está hablando es la fe por medio de la cual todo es posible. Es una fe que descansa única y totalmente en Jesús, en Él. Creyendo en Él, todo es posible. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Jesús. Creer que todo es posible es creer que todo es posible para Jesús. Obviamente que no para nosotros. En Él, por Él, Él es el que hace todas las cosas posibles. También significa que no debemos limitar el poder de Jesús. A veces, por nuestras propias limitaciones, tratamos de limitar a Dios y limitar el poder de Cristo. Y no es así que la Biblia nos enseña. El hombre reconoce su fe imperfecta y hace una súplica. Sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Esa debe ser también nuestra oración. Sí creo, pero ayúdame a creer adecuadamente, a creer en este poder que hará milagros. Jesús responde entonces demostrando su poder. Él evita el sensacionalismo porque veía que se ya juntaba gente y se iba a poner así como muy multitudinaria la cosa. Entonces él, evitando esa exposición, expulsa al demonio al instante. Y lo hace por el poder de su palabra, por la autoridad que él tiene en su palabra. Y su palabra se impone ante la situación de este espíritu maligno que sale no sin luchar, sale del muchacho y el orden es vaya y no vuelvas nunca más. Una libertad que demostraba una gracia tan absurda porque era una solución definitiva. No era una solución parche, no era una solución paliativa, era una solución final. También este muchacho pareciera muerto cuando fue dejado por el Espíritu y Jesús lo toma de la mano y lo levanta, como que levantándolo de los muertos. Lo que espiritualmente pasó, Él lo hacía físicamente también. Fíjate qué interesante esa historia, porque ella muestra que una fe que realmente triunfa por sobre las crisis es una fe que tiene su confianza, que tiene su total esperanza en la autoridad de Jesús, en el poder de Jesús. Es una fe que, por más grande que sea el problema, entiende que la autoridad y el poder de Jesús es superior. Es una fe que reconoce sus limitaciones,
al reconocer que no hay limitaciones en Cristo. Es una fe que no limita el poder de Dios y que confía que Dios hará todo lo que Él quiera según su inmenso y absoluto poder. Una fe entonces que triunfa sobre las crisis es también una fe que confía en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas? De tres maneras. Primeramente, reconozca que necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Señor. Reconozca que tú necesitas de más oración, de mayor intimidad con Dios, porque con eso demuestra su dependencia de Dios. Y dependientes de Dios, nuestra fe se fortalecerá. Porque aquel que no camina en dependencia de Dios no necesita fe. Una fortaleza, una relación con Dios que es fuerte, que muestra una evidente comunión, una excelente dependencia de Dios. Esta es una fe que triunfa sobre la crisis. También recuerda de las promesas de Dios. Vuelva a las Escrituras, recordando las promesas de Dios, porque ellas revelan el cuidado presente y constante de Jesús. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, y debemos creer en esta promesa, en su palabra. Pero también no dudes de la capacidad de Dios. No limite a Dios por su limitación. No limites a Dios por sus problemas, por el tamaño de sus crisis, por la fragilidad de su condición, por su histórico o por lo que sea. Nada puede impedir la acción de Dios. Dios puede transformar las situaciones más difíciles, puede sacar personas de la muerte, puede transformar historias, cambiar vidas. Él sí lo puede hacer todo. Confía en ese poder y no dudes ni limites el poder de Jesús. Que esa sea su historia también, que tú puedas tener esta fe que triunfa por sobre la crisis, reconociendo la necesidad de más oración, de descanso en el cuidado de Jesús y de confianza en el poder y la autoridad de Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar ese momento. Si usted quiere, puede orar conmigo y pedir al Señor más fe para ti, para enfrentar las crisis que estás pasando. Señor amado, estamos agradecidos porque tu palabra habla profundamente a nosotros. Dirígenos, Señor, y habla a nuestros corazones, dándonos sabiduría para enfrentar las crisis, pero por sobre todo fe, una fe que triunfa por sobre las crisis. Ayúdenos, Señor, en nuestra falta de fe. Ayúdenos a crecer. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está viendo este mensaje, que puedas bendecir tu vida, entrar en tu casa, transformar su historia. En el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Buenísimo, que Dios te bendiga. Estamos todos los domingos a las 11:15 en Zoom con nuestro culto de Iglesia Pródigo. Tú eres también muy bienvenido a participar, a unirse con nosotros, y esos mensajes también predicamos ahí en el día domingo a las 11:15. Dios te bendiga, un gran abrazo.